Pues muy buenos días. Estamos en el laboratorio del proyecto de las excavaciones en Pinilla del Valle. Estamos aquí en Rescafría, en el albergue de los Batanes, y hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Isabel Cáceres, que es una de las representantes más jóvenes, de los miembros más jóvenes, de los investigadores más jóvenes del equipo, del grupo de Tarragona, que diría yo, del equipo que ha creado en Udal Carbonell, tanto en la Rovira Virgili como en el IPES. Y sin embargo, a pesar de ser uno de los miembros más jóvenes, es una persona muy respetada, además de muy querida en el equipo, me consta. Y esto tiene que ver con la enorme calidad de su trabajo, con la enorme calidad del trabajo de Isabel Cáceres. Yo conozco algunos de sus trabajos y no me sorprende. Principalmente yo, si tuviera que destacar una cosa, destacaría el sentido común de sus propuestas, que suele ser el sentido menos común de todos, ¿no? Habitualmente en la prehistoria y en muchas otras cosas que hacemos los seres humanos. Entonces vamos a hablar esta mañana con Isabel Cáceres, con la seguridad de que va a ser de un enorme interés para las personas que accedan a este documento. Bien, en primer lugar, Isabel, te diré que este es un documento que se inicia siempre con una cuestión de tipo autobiográfico, y por eso te voy a pedir que nos cuentes inicialmente dónde naces y cómo surge en ti la inquietud por el mundo de la prehistoria y de la arqueología, y cuáles son tus primeros pasos. Bueno, pues tú dices que soy muy joven, pero no soy tan joven, no te creas. Primero deciros que es un placer para mí estar aquí con vosotros, haber podido pasar estos pocos días, pero intensos y con ganas de volver porque me he sentido como en casa. ¿Y cómo empiezo yo en este mundo? Pues fíjate que empiezo quizás un poco por rebeldía. Y es curioso que te lo diga así, pero vas a entenderlo rápidamente. A mí el mundo de la prehistoria me había gustado siempre, ¿vale? Y sabía desde relativamente joven que me gustaban los huesos. Supongo que como todo joven que quiere dedicarse a la investigación, pues en mi caso pues quería hacer restos humanos y poder encontrar restos humanos y poder identificarlos. Para mí ya era lo más. Tengo la suerte de nacer y de estudiar en Tarragona y de conocer a Udal Carbonell, que fue mi primer profesor de prehistoria. Y él estaba montando su equipo y entonces pues me presento allí y le digo pues que me apetece hacer cosas enseguida, pues por supuesto puedes venir aquí, hacer lo que quieras, tal, no sé qué. ¿Y qué quieres hacer? Y yo quiero estudiar huesos humanos, quiero hacer paleontología, ¿no? La paleontología aquí es un poco difícil, tal, no sé qué. Entonces él empieza a intentar convencerme de por qué no me dedico a la taxonomía. No sabía ni lo que era, tenía 18 años, no sabía ni lo que era. Y yo decía, no, porque yo quiero hacer huesos humanos, y para mí era como poder identificar un hueso humano, era como un hueso de animal, me daba igual en todo caso, ¿no? Era ya como que no se podía saber nada más, ¿no? Y él insistía, y cada vez que nos veíamos, ¿qué te has pensado lo de hacer taxonomía? Y yo, bueno, no sé qué y tal. Y ya un día dije, este hombre no va a dejar de perseguirme nunca, así que lo que voy a hacer es, voy a leer algo sobre taxonomía, voy a enterarme exactamente qué es esta disciplina, para poder decirle, mira, pues no me gusta por esto, y prefiero hacer otra cosa, ¿no? Y ese fue mi primer error, y afortunadamente la luz que se abrió en ese camino impresionante que es esta disciplina, ¿no? Porque empecé a leer algunos trabajos de Brensmeyer, de Schiedman, y algunas cosas que se empezaban a hacer en Atapuerca, y yo decía, Dios, esto es impresionante. ¿De qué año estás hablando, Isabel? Pues estoy hablándote del año 90-91. Ya casi hace 20 años. Sí. Se dice pronto. Y ya te digo, aquello fue para mí. Entonces la siguiente vez que me encontré con Udal, ¿te lo has pensado? Y le dije, sí, quiero dedicarme a esto. Y ese año 91, fue el primer año que fui a excavar Atapuerca. Y allí conocí a Yolanda Fernández Jalbo, y ya fue pues, como la ventana que se abría para entender esta disciplina, que me parece que es impresionante. Y a partir de ahí pues, pienso que es una de las disciplinas más completas y vamos, que es una pasión, deja de ser una disciplina para convertirse en una pasión.
especialización en el campo de la tafonomía, aunque tu profesor y tu maestro, si me permites la expresión, ha sido, como sabemos todos, Eudald Carbonell, pero dentro de la tafonomía acabas de mencionar a Yolanda Fernández Calvo, supongo que había otras personas como Carlos, que también han influido, ¿no? Como Carlos Fernández Lomana. Sí, incluso en fin, pues, conversaciones con el propio Emiliano, con Bermúdez Castro, con el propio Eudald, que ya sabes cómo es, ¿no? Pero si tuviese que, para mí esas dos personas importantes son, primero, Eudald, que es un señor que tiene esta cabeza tan clara y tan abierta y que sabe muy bien por dónde van las cosas, ¿no? Y de situar un poco a la gente cuando estamos así un poco perdidos. Y luego el poder, pues él me presentó a Yolanda, y Yolanda Fernández Calvo fue mi primera directora de mi tesina, mi tesis de licenciatura, y mi directora de tesis, y ha sido una persona pues que para mí ha sido muy importante profesionalmente, ¿no? y ha permitido pues eso, que conozca a mucha otra gente, ¿no? Y ampliar ese campo de contactos y de conversaciones con otros investigadores que son siempre muy interesantes. ¿Cuáles son tus referencias internacionales en el campo de la tafonomía? Pues fíjate que hay muchos investigadores que quizás no puedes decir que son tafónomos puros, ¿no? Y sin embargo para mí han sido muy importantes. Pues te he nombrado antes, por ejemplo, a Shidman, ¿no? Y es una de las investigadoras porque yo, claro, sobre todo hago tafonomía en yacimientos antrópicos, ¿no? con esa influencia de humanos, ¿no? Entonces para mí ha sido una persona importante, sus artículos, sus trabajos. Lehmann, por ejemplo, impresionante, Binford, o sea, autores que son clásicos pero que están siempre de actualidad, ¿no? Benes Meyer, Peter Andrews. Y luego ya cuando empiezas a conocer mucho mejor la disciplina, Sixto Fernández López, por ejemplo, es un señor, es un investigador impresionante, que es que lees 4 líneas de cualquier trabajo suyo y te hace pensar y pensar y pensar. Y yo pienso que quizás es una de esas cosas que son muy importantes, ¿no? Que no solamente comuniques una investigación que estás haciendo, sino que des que pensar, ¿no? Que des un poco que las cosas no se acaban, ¿no? En una frase que escribes. Y para mí Sixto Fernández López es un señor que no te deja jamás. Y un gran intelectual, ¿verdad? Sí. De tus trabajos, además de los esenciales sobre el canibalismo en TD6, etcétera, ¿qué destacarías? Pues destacaría trabajos que he realizado en el Abric Romaní, por ejemplo, que también es una es mi casa, ¿no? El Abric Romaní en Capellades, y trabajos relacionados pues con esos neandertales, con el consumo, con las ocupaciones de los neandertales, el fuego. Me parece que es un tema muy interesante. Y luego trabajos experimentales. Pienso que es una cosa que no podemos dejar nunca, que no todo está ni dicho, por mucho que nos lo parezca muchas veces, y que lo importante es poder experimentar, poder simular procesos que han ocurrido en el pasado y volver a simular y a experimentar con cosas que ya están hechas, que ya se han hecho. Creo que es muy importante volver a retomar temas. Y los últimos años estoy realizando muchos trabajos, estoy haciendo muchas cosas en colaboración con otros compañeros en el campo de la arqueología experimental y la tafonomía experimental. En el trabajo de campo, en las excavaciones, además de Atapuerca y sobre todo en la Grandolina y en el Abric Romaní, que también lo has mencionado, ¿en qué otros yacimientos has intervenido o te han dejado huella, incluso pues mira, en tu proceso de formación? Sí, he trabajado 5 o 6 años también en los yacimientos del campo de Gibraltar, en Bangar Cave, sobre todo en Gorams, claro, que son yacimientos que también incluyen mi tesis doctoral. He trabajado... Con un trabajo excelente de tafonomía que... Sí, son muy interesantes. Sin duda. Sí. He trabajado también en Castellón, en el Tossal de la Font de Castellón, que es un yacimiento también de neandertales con presencia de restos humanos, una brecha impresionante, muy difícil de excavar, que tafonómicamente además es muy interesante porque hay reelaboraciones y hay
Pero yo creo que no hay tafonómica. peor cosa para un tafónomo justamente que las brechas, ¿no? Sí. Porque en las brechas lo que más sufre son Sí. justamente las superficies corticales, con lo cual leer los huesos se complica Casi tienes que leerlos antes de excavarlos. Sí, a veces Tienes mejor, que estar sí. tomando notas y mirando qué es lo que hay antes de sacarlos, porque nunca sabes lo que va a pasar una vez que lo intentes. Bueno, también has trabajado en Sí. Valparadís, en Armenia, estás trabajando ahora, ¿no? Ahora estoy Estás trabajando. asumiendo el liderazgo de Armenia. Sí, sí, ya llevamos, ahora llevo 2 años que estoy dirigiendo el proyecto. Y Yolanda se ha centrado en Sudáfrica, ¿verdad? Sí, sí, hemos hecho ahí un pequeño relevo. Sigue siendo mi mentora y seguirá Sí, sí. siéndolo durante mucho tiempo. Para mucha gente. Sí, y además tengo la suerte de que puedo seguir colaborando con ella y siempre es enriquecedor. Así estamos. ¿Cuáles crees que son los retos próximos y de futuro de la disciplina tafonómica? Pues la verdad es que es una disciplina que va tan deprisa. O sea, ha sido una disciplina que ha estado ahí como aletargada durante mucho tiempo, ¿no? Era una disciplina Sobre todo en España, ¿no? Sí, sobre todo en España, ¿no? Que era como... bueno, sí, está ahí, ¿no? Esto es algo que hacen los ingleses, los americanos, ¿no? Era como una cosa así. Y es cierto, incluso fíjate que para elegir mi tribunal de tesis era difícil. Era difícil y no te estoy hablando de hace tanto tiempo. No, 19 años, has dicho. Hace 12 años, 12 por años. ejemplo, era difícil. Ya. A ver, ¿cuántos tafónomos hay en este país que puedan estar en un tribunal de tesis de una tafonomía de yacimientos antrópicos, ¿no? Y ostras, era muy difícil. Sí, sí, estoy seguro. Bueno, tenías que buscar gente, tenías que ir a buscar investigadores extranjeros. Bueno, Sí, o siempre- gente que Claro, tangencialmente lo había tocado, ¿no? sí, entonces acabas pues muchas veces haciendo pues esto, ¿no? Un tribunal, pues que siempre tiene que haber alguien que lo pones pues por otras cuestiones que no son las puramente tafonómicas, Ya. ¿no? Ujú. Y en los últimos años es que está creciendo y está ampliándose a una velocidad impresionante esta disciplina. Y ahora ya hacemos tafonomía de todo, ¿no? Ya sabes, Isabel, que yo sostengo que la tafonomía es la disciplina que ha revolucionado la prehistoria, sobre todo la prehistoria más antigua, aunque es verdad que, claro, no se puede concebir la prehistoria por ejemplo, sin hacer geoarqueología, ¿no? Es verdad Sí. que hay cosas que ya las damos por hechas, pero que en España, desde mi punto de vista, se asentaron incluso en los años 70. Mientras que la tafonomía, a mí esto que acabas de decir me interesa especialmente, el hecho de que solo hace 12 años todavía costara esfuerzo constituir un tribunal. Claro. Bueno, es la tesis que yo vengo a sostener, ¿no? Que en España todo esto es muy, muy reciente. Y tú has mencionado investigadores norteamericanos y digo norteamericanos porque también en algunos sitios como Argentina hay sorprendentemente Sí. unos tafónomos extraordinarios. Sí, sí, O sí. ingleses, pero operando sobre todo en África, ¿no? Sí. Operando en África, o sea que de África es de donde Sí. nos ha venido un poco toda esta... Claro, y nos sigue viniendo, porque fíjate que hay muchos trabajos de tafonomía que se están realizando ahora en África, incluso de tafonomía experimental, ¿no? de proyectos experimentales enfocados hacia el estudio de la formación de yacimientos, se siguen haciendo en África. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, ahora queremos, o estamos trabajando en ello, ¿no? Somos un grupo con compañeros del IPES, de la URB, con gente del Museo de Ciencias de Madrid, pues intentar un poco crear ese tipo de experimentos, pero en el ambiente en el que estamos. Es que todos sabemos lo importante que es el ambiente en la formación de los yacimientos. Y África es África. Estamos en un ambiente, tenemos un ecosistema que es templado, no podemos hacer analogías directas con los animales o con los espacios que tenemos en África. Absolutamente de acuerdo. Y es muy difícil. La sabana es la sabana. Claro, claro. Y sí que sabemos pues, que hay ciertas analogías con el pasado, ¿no? En el ambiente que podía haber. Pero, por ejemplo, nosotros que trabajamos en los yacimientos de Burgos, pues sabemos pues, que una sabana pues, la hemos tenido en contadas ocasiones y durante un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Pues lo que tenemos son ambientes estacionales, relativamente húmedos, templados, pues experimentemos en lugares como ese. Claro, sí, bueno, para las personas que nos vean, Claro. hay que pensar que el tipo de exposición que se produce Claro. en las carcasas de los seres vivos, pues es Claro. radicalmente distinta en un ambiente de bosque o de selva que en un Sí. ambiente de sabana, de desierto, en espacios abiertos, claro. espacios cerrados, etcétera, que es lo que estás Por diciendo, ejemplo, ¿no? como el caso aquí que tenéis en los yacimientos de Pinilla, ¿no? Pues tenéis la intervención de hienas. ¿Vale? Pues, por supuesto, ahora, pues, si quieres experimentar con hienas, efectivamente te tienes que ir a África Sí, porque no sí, las tienes sí, en estado natural aquí, sí. ni en la península ni en Europa, ¿no? Pero tenemos muchos otros carnívoros. Pues no experimentemos solo con las hienas. Claro. Pues tenemos los lobos, tenemos pues, los zorros, tenemos otros tipos de carnívoros que sí que hemos
interviniendo en los yacimientos que trabajamos? Bueno, en Pinilla en concreto tenemos un cánido, que es el cuón, o perro rojo, que ahora mismo no se conserva más que no existe más que en Asia, ¿no? Es decir, que es muy difícil que experimentemos en los zoos de esta parte de Europa. Incluso, pues llevas tu razón, experimentar en zoo, en condiciones de zoo o en condiciones de semilibertad, altera mucho las condiciones, porque las relaciones entre los distintos grupos son muy distintas, ¿no? Nosotros con Manuel Domínguez trabajamos en África en seguimiento de manadas de carnívoros, principalmente en el Tarangire tenemos 16 manadas de leones en seguimiento. Claro, es esencial saber si además en esos lugares, en esos parques, que también están muy seleccionados y muy antropizados, están los grupos de hiénidos suficientemente representados, qué sucede con los proboscidios, si los han sacado del parque o están, en fin, todo ese tipo de cuestiones que son esenciales en una interpretación también. La cadena tiene que estar equilibrada. Por eso es muy importante lo que estás diciendo, en el sentido de que la experimentación se haga, desde mi punto de vista, en esos lugares, ¿no? Sí. Pero eso España, yo que soy mayor que tú, te tengo que decir que esto en tiempos de Eudald Carbonell, en los míos, era un sueño, era impensable. El que los españoles pudiéramos trabajar en África o experimentar en esos lugares es un sueño. Y por eso que vosotros, la gente que sois algo más joven, os codéis con los primeros espadas del mundo, publiquéis en las revistas más importantes del mundo y tengáis acceso a las colecciones osteológicas más relevantes de los museos más importantes, es motivo de orgullo para mi generación, ¿no? Porque os hemos abierto la puerta y luego os hemos dejado pasar y habéis pasado como verdaderos leones. Claro, es que hay muchas cosas que si no hubiese habido que es lo que sois, ¿no? Pero a mí me satisface enormemente que nuestro país ahora mismo sea una primera potencia también en este ámbito y que vosotros estéis allí codeándoos, insisto, con los norteamericanos más importantes, etcétera, ¿no? Oye, yo querría volver a la Grandolina, si no te importa, y a Antecesor. Cuéntame cómo viviste aquello. Lo de Antecesor fue una experiencia, mira, se me pone la piel de gallina todavía. Lo comprendo, es razonable. Porque fíjate que eso fue en el año 94, yo llevaba 3 años en el equipo de Eudald Carbonell y trabajando en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, y sin embargo parecía ya como que formas, que es un trabajo muy importante que empezó a hacer Emiliano Aguirre y que han sabido hacer muy bien Eudald Carbonell, Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, que es hacer ver a todo el mundo que está participando allí de que formas parte de eso y formas parte de algo que es importante. Y claro, yo llevaba 3 años, era en realidad mi 4ª campaña, ¿no? Y aquello fue una sensación impresionante porque no sabíamos qué estaba ocurriendo. Yo estaba en ese momento, estábamos excavando la mayor parte de nosotros en la galería, porque en la dolina lo que se estaba haciendo era el sondeo bioestratigráfico que se había empezado el año anterior. Y a media mañana oímos un grito que no sabíamos si es que alguien se había caído, si es que había ocurrido alguna cosa, no sabíamos qué era. Y ostras, empezamos a ver qué ocurre, ¿no? Y solo oíamos humano, y decías, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces en aquel momento había, no sé si lo recuerdas tú, pero había un andamio de estos pequeñito, estrecho, y tú tenías que ver a 20 y tantas Tanto personas Emiliano Aguirre como Eudald Carbonell han contado muchas veces las veces que he estado yo a punto de caerme desde ese andamio, y también el propio Emiliano Aguirre, que sabes que flotaba por los andamios. Yo nunca me explicaré cómo Emiliano tenía esa capacidad y nunca se caía, porque yo no he visto una cosa semejante, ¿no? Sí, ese andamio es histórico, ¿eh? Subir aquel andamio, ¿no? Diciendo, ostras, que han salido restos humanos, ¿cómo es posible? Y era ya, ¿sabes aquello que decías? Es que esta sierra va a dejar en algún momento de hacernos regalos. Y desde entonces prácticamente han pasado 15 años y sigue regalándonos. Sí, los descubrimientos en elefantes son importantísimos, desde mi punto de vista. Las dataciones cada vez tienen rellenos más antiguos. Cada vez conocemos, son yacimientos que son muy grandes, una extensión muy importante. Volvamos a Antecesor. Conocemos más, ¿no? ¿Cómo viviste el análisis tafonómico de esos Pues fíjate que al principio yo recuerdo una tarde en el laboratorio de campo que vino a buscarme Eudald y me dijo, ¿por qué no vienes a mirar unos huesos? Y en ese momento yo tenía 21 años, Ya. Para que lo tengas en cuenta también. Sí. Y yo dije, qué raro que este quiera que yo mire unos huesos y tengo que ir a otro sitio. Era como, no sé, un poco raro, ¿no? Y efectivamente era el temporal que tenía marcas de corte. Y estaban allí
allí todos esperando a que yo, que acababa de llegar, que no era nadie, no había acabado ni mi carrera, les confirmase si aquello eran marcas de corte o no. Y claro, yo le decía, yo creo que sí, pero es que claro, yo pensaba, yo sé que sí, pero es que, ¿cómo os voy a decir que sí si sé que esto es un resto humano y todo? ¿Puede esto implicar? Y fue como, pero claro, poder ver esos restos para mí fue algo impresionante. Y después pude hacer el estudio pues, con Yolanda y con Carlos Díez, que tuve la oportunidad de poder colaborar con ellos en el estudio de esos materiales. Y claro, es que es impresionante, un material. ¿Cuáles son las bases para interpretar esos fósiles y esos restos canibalizados como fruto de una actividad caníbal de tipo gastronómico? Pues lo primero que miras es, primero por un lado, la representación esquelética que tienes. ¿Qué tipo de restos tienes? En el caso de Antecesor, en estos momentos tenemos ya 11 individuos, porque hace 2 semanas hemos publicado un artículo en el Carbon Anthropology en el que damos un pequeño paso más adelante en el estudio del canibalismo de Homo antecesor. ¿Vale? Y en estos momentos tenemos 11 individuos. Ya no es un único individuo, no es una cosa aislada, ¿no? Sí, es un mínimo de 11. Claro, un mínimo de 11. 11 individuos que podrían haber sido consumidos en un momento determinado, pues sí, como algo puntual, pues sí. Pero resulta que tenemos una representación esquelética significativa, una representación de edades muy significativa, casi todos son infantiles y juveniles. Luego, ¿cómo están dispuestos esos restos? Aparte, por supuesto, de las evidencias que contienen los propios restos, lo que señalan esas marcas de corte, esas evidencias de que han estado descarnados, en las evidencias de fracturación para abrir esos huesos y consumir la médula, que ya son pistas que te está diciendo esto no puede ser nada ritual, esto no puede ser, quiero decir, en el momento en el que tú rompes huesos para consumir la médula, bueno, el ritual ya tenemos poco. Hay una parte gastronómica muy importante, ¿no? Una parte nutricional muy importante. Y luego además esos restos están mezclados con el resto de la fauna, o sea, están pues, desperdigados, igual pues, con los ciervos, con los caballos, con los rinocerontes, con los restos de industria lítica, de las herramientas que ya no estás utilizando. Y hay una distribución espacial que no te está diciendo, bueno, les hemos dado ni un tratamiento especial, ni es algo que hemos hecho una única vez en un momento dado porque hemos tenido mucha hambre o porque hay un momento de estrés alimenticio o lo que sea. Y todas estas pistas lo que te están diciendo es que esto es algo habitual. Además, a eso hay que sumarle que el nivel de D6 tiene 3 subniveles y han aparecido restos humanos y canibalizados en los 3 subniveles. Con lo cual, ya es algo que se está repitiendo durante un periodo de tiempo bastante amplio. Por eso nosotros pensamos y estamos convencidos de que eso es un canibalismo gastronómico, ya se publicó en su momento y en los primeros análisis ya lo vimos muy claro, pero con esta recurrencia, siguen apareciendo restos. Te recuerdo que hemos excavado una superficie muy pequeña, quedan prácticamente 80 o 90 metros cuadrados por excavar de ese nivel. Y sobre todo la presencia en los distintos subniveles, pensamos que es algo tan habitual que el canibalismo debe ser pues, algo cultural, es una estrategia más, dentro de lo que serían sus estrategias pues, de explotación del medio. Igual que comes ciervos, pues comes humanos, de otros grupos, por supuesto. Además, esa focalización a esos individuos jóvenes, infantiles, desde luego no te comes a tus niños. Más tiernos, no te comes a tus niños. Ya. Como mucho te comerás a los niños de otros grupos, claro. Que pueden ser además una futura competencia, ¿no? para adquirir esos ciervos que tienes por ahí, ¿no? También puede haber esa cierta presión del medio. Entonces es como una estrategia más, pues igual que sabemos que cazan ciervos y cómo los cazan y cómo los trasladan al yacimiento, bueno, a su cueva en ese momento y cómo los procesan, pues dentro de esas estrategias paleoeconómicas pues están también el hecho de consumir humanos de otros grupos. ¿De otros grupos o incluso de otra especie? O de otra especie. Lo que pasa que si fuese otra especie, entonces ya no estaríamos hablando de canibalismo. Bueno, efectivamente, no sería exactamente canibalismo. Ya tendríamos sería un canibalismo de género, sería que ya sería otra cuestión. Sí, pero bueno, yo lo digo porque recuerdo mi primera visita a TD6 con Eudal y con José María Bermúdez Castro y discutíamos esto, ¿no? Claro. Y lo sorprendente era que el paleoantropólogo, en este caso Bermúdez,
pensaba que era muy difícil que se diera el caso de más de una especie coexistiendo en el mismo nicho ecológico, digamos, mientras que los arqueólogos, Eudal y yo, pensamos que sí, que era perfectamente factible, como sucede en otros sitios. Los que trabajamos en Olduay estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, parantropos con Homo habilis, ¿no? Claro. O sea que no es nada sorprendente que se produzca ese tipo de coincidencias. Ya veremos en qué termina también lo de Manisi. Claro. Ya veremos a ver en qué apuntan estos dos. Es que el puzzle hay que ir moviéndolo todos los días, hay que recolocar Exactamente, porque yo creo además, efectivamente, Isabel, que el registro fósil es tan escaso, tan absolutamente escaso, tan fragmentario, que tenemos que continuar haciendo este esfuerzo por elaborar hipótesis, pero luego no aferrarnos a ellas como gurús, claro que no, sino transformarlas a medida que van apareciendo datos, porque tenemos que saber que son hipótesis a veces muy cogidas con los Y fíjate que yo pienso además que las hipótesis no tienen que ser nunca propias, sino que uno tiene que decir, yo tengo esta hipótesis, ¿no? Entonces mira, la comparto contigo porque necesitamos pensar todos sobre las cosas. Bueno, una cosa mala en prehistoria desde mi punto de vista es cuando alguien emite una hipótesis y se empeña y se aferra en sostenella y no en mendalla, porque claro, porque como yo un día dije que esto tiene que ser así, tiene que ser así. No, hombre, eso es una hipótesis de trabajo y cualquier persona entiende que de la misma manera que hoy propones una, tienes elementos de juicio o datos en otro momento para modificarla, ¿no? Claro. Yo creo que eso es buena cosa en ciencia, ¿no? Claro, es que si no, no estaríamos haciendo ciencia. Eso es como cuando oyes a alguien decir, porque en mi yacimiento, dices, ¿cómo que en tu yacimiento? ¿Sabes? Es decir, los yacimientos son de todos, ¿no? Pero es que los arqueólogos somos más primates. Yo creo que eso tiene una explicación. Todos los primates somos muy territoriales y los arqueólogos somos más primates que otros. Con lo cual somos tremendamente territoriales. Cuando alguien se aferra tanto a esas hipótesis, que además muchas veces, pues no sé, o no se sostienen o no sé, no están bien trabajadas, o queramos decirlo, normalmente son esta gente que además son hiperterritoriales, no es mi yacimiento, es que van a todos sitios a hablar de mi yacimiento y tal, ¿no? Entonces yo pienso que somos unos afortunados porque podemos trabajar en determinados yacimientos que son impresionantes y que son un libro abierto que está esperando que lo leas, ¿vale? Pero que en realidad esos libros, esos yacimientos son de todos. Por supuesto, sin duda. Lo ideal, que bueno, que esto es algo que en ciencia se hace, y por eso de ahí están los seminarios y están los congresos, pues para poder discutir todos y hablar y poner en común, y poner en común una serie de cuestiones. Oye, y para terminar, Isabel, ¿cuáles son tus líneas de investigación para un inmediato futuro? Pues mira, ahora estamos trabajando, tengo varias líneas de investigación, porque claro, además estoy en un equipo que es muy grande, en el que somos muchos. Y ya tienes mucha gente a tu cargo también, doctorandos y demás. También, sí. Entonces ahora mismo estamos trabajando lo que serían los niveles superiores de la dolina, que es ese nivel TD10, que tiene un registro impresionante, que estamos hablando de un registro que el primer subnivel que tenemos acabado tiene más de 70.000 restos fósiles, solo huesos y dientes. Que el siguiente nivel TD10-2 ya estamos rondando los 50.000 y ahí somos el equipo de arqueólogos y tafónomos del IPES los que estamos trabajando conjuntamente esos registros, y por ahí tenemos esa línea de investigación. Luego tengo la línea de investigación de la tafonomía experimental, biología experimental. En tafonomía experimental, ¿cuáles son los aspectos que más te están interesando? Ahora estoy trabajando con Mons Esteban, una compañera. Estamos trabajando en ambientes naturales. Estamos trabajando en el Parque de Río Frío, en Segovia, y ya llevamos 10 años. También Yolanda estuvo en ese proyecto, ¿verdad? Sí, y todavía está. Sí, también colaboramos con ella. Muy bien. Y ahí estamos haciendo seguimiento de carcasas, pues como harían los africanistas, pero en Río Frío. En Río Frío, aquí en casa, ¿no? Bueno, además se está recuperando el lobo en esa zona, como sabes, con lo cual es una zona magnífica. Entonces ahí estamos haciendo cosas de cuestiones de acceso de carnívoros pequeños y buitres y descomposición y desarticulación natural. Luego estamos en zorros, tejones, hasta erizos incluso. Sí. Y luego me imagino que son buitres y córvidos también. Los córvidos. Y luego lo que serían pues todas las cuestiones de desarticulaciones naturales. Pues hay animales que quedan en un sitio y pues, corrientes de agua, meteorizaciones. O sea, estamos haciendo todas esas cuestiones. Relacionado con esto tenemos otro parque en Perdona, ¿por qué en Río Frío? Porque Río Frío reúne una serie de condiciones que son interesantes. Primero es una comunidad cerrada, controlada.
es un espacio muy amplio, con unas características ambientales de la Europa templada, digamos. Y luego es un espacio en el que sabemos que no pueden entrar predadores que no sean los que hay en el parque. Porque es un espacio, es una gran finca cerrada, ¿no? Tiene una tapia de mampostería, pero son muchas hectáreas, quiere decir que no están allí cerrados los animales. Luego tienes, sobre todo son cérvidos lo que tienes, y luego tenemos una muy buena predisposición por parte de las autoridades. Que eso ayuda mucho, allí, que eso siempre ayuda mucho. Eso nos facilita mucho la labor. Claro. Y ahora ya llevamos 10 años, como te cuento, y ya hemos conseguido, bueno, desde el primer año, segundo año ya conseguimos trabajar en colaboración con los guardas del bosque de Río Frío y hacer una serie, pero no podemos estar allí todos los días, nosotros hacemos visitas bimensuales, ¿no? Pero claro, si hay una baja, si muere un animal, ¿qué hacemos con este animal? Pues muchas veces cuando tú llegas, pues hace ya 2 meses que ha muerto y no, esos variables que tienes que controlar inicialmente no las puedes controlar. Entonces hemos hecho una serie de fichas, una serie de protocolos. Para que los propios forestales tomen datos, fotos y demás. En fin. Nos marcan el lugar, nos anotan la fecha de muerte. Lo que hacemos es cuadriculamos, marcamos el espacio, ¿vale? Hacemos para ver cómo se distribuye, cuadro cómo se va que nos sirva de punto cero para ver después las dispersiones. Entonces todo este trabajo inicialmente nos lo hacen los guardas. Bueno. Incluso si pueden saber pues por qué ha muerto el animal, pues si muchas veces incluso lo que les ocurre es que acaba de morir y a las 2 horas ya han visto la bajada de buitres y entonces te marcan, ¿no? Pues vinieron los buitres y desapareció el bicho, pero vamos, en nada. Y luego que es un sitio en el que tenemos esa suerte de poder pues trabajar a nuestro aire, si quieres, ¿no? Nosotros vamos, usamos los caminos, seguimos el protocolo que ellos nos marcan también, donde no podemos entrar, no entramos, etcétera. Pero tenemos mucha libertad pues para ir, pues ahora queremos ir a esta zona a ver una carcasa que tenemos en seguimiento desde hace 2 años o lo que sea. Entonces nos llevan a un sitio, nos traen. Isabel, debemos aprovechar para decir que para la fauna ibérica ha sido un desastre la normativa a raíz de las vacas locas, que se ha cargado todos los muladares y entonces tenemos problemas graves de sostenimiento de la fauna autóctona, como son los buitres negros, el buitre, los alimoches, el buitre leonado. Incluso sorprende que esté en expansión el lobo, probablemente en paralelo también a la expansión de corzo y de algunos otros animales, ¿no? Pero en fin, debemos aprovechar para decir que a ver cuándo las autoridades dan marcha atrás a semejante disparate que no ha salvado ninguna vida humana, ni siquiera animal, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que está haciendo es perjudicando enormemente a la fauna española. Te he interrumpido cuando estabas hablando de otro proyecto que tenéis en Pirineo. En el Pirineo hacemos varias cosas. Tenemos ahí un parque, no vamos a decir natural, es un parque faunístico en Piedrafita de Jaca, que se llama La Cuniacha. Y es un espacio en el Pirineo cerrado, sí que podríamos decir, ahí sí que los animales están en semicautividad. Y lo que han intentado en La Cuniacha es reproducir los Pirineos hace 10.000 años. Entonces tenemos la suerte de que hay animales que no encuentras en otros sitios. Por ejemplo, tenemos lobo, hay lince europeo, polar, el europeo, el grande, hay reno. Ahora son. Han metido renos también. Hay renos, hay bisontes, hay caballo de Przewalski. Bisonte europeo. Sí. ¿Sabes que en el norte de Palencia los han introducido ahora este verano? Sí. 7 ejemplares. Sí. ¿No hay oso en esa zona? No. ¿Y por qué no han introducido oso? No han introducido el oso porque el parque tampoco es tan grande como porque lo que han intentado es que no dé tampoco la sensación de que los animales están en cautividad. Entonces son espacios que no sea como Cabárceno, ¿no? Que se ve que es demasiado, ¿no? Claro, entonces aquí lo que han intentado es eso, ¿no? Pues ni siquiera podan árboles ni recogen ramas, o sea, se caen, ¿sabes? No tocan nada del medio, claro. Lo único si lo antropizan poco, los pequeños senderos para que la gente pueda pasear, ¿vale? Y muchos animales, pues la mayor parte de los herbívoros están sueltos. Pueden pasarte las cabras, pueden pasarte corzos, pueden pasarte... Lo único, pues los bisontes, por ejemplo, que no los puedes dejar sueltos, ni el Przewalski, porque no lo controlarías, ¿sabes? Y los carnívoros, porque si no te quedarías en los herbívoros. ¿Carnívoros cuáles hay? Entonces, lince boreal y lobo, ¿no? Lince boreal y el... Lobo ibérico. No, es europeo. Es europeo, es grande, es grande.
Entonces te permite hacer pues, pequeños trabajos de control de mordeduras, de fracturación de estos carnívoros, que en libertad sí que te sería más difícil recuperar ese tipo de elementos después, ¿no? Porque no, incluso los huesos y ves a saber dónde acaban. Y aspectos de digestión, por ejemplo, que vosotros habéis hecho muchísimo, y Yolanda Fernández Calvo yo creo que es de las máximas especialistas. Esto sí, yo entiendo que sí se puede hacer incluso en un zoo, ¿no? Hay algunas cosas que se puede hacer incluso en esas condiciones, ¿no? Y luego hacemos muchos experimentos también relacionados con actividad antrópica. Lo que pasa es que muchos de estos experimentos ya los puedes hacer pues, en las instalaciones que tienes en la universidad o en el instituto. Y hacemos cuestiones pues, de fuego, de fracturaciones por fuego, de modificaciones, de marcas de corte, fracturas, de consumo. Que no paráis, Isabel. No paramos. En definitiva, que es un orgullo tenerte hoy aquí en estas instalaciones del equipo de Pinilla del Valle. Es una suerte que los españoles tengamos ya tafónomos de tanto prestigio internacional, y lo único pues aprovechar esta ocasión para decirte que seguimos tus trabajos y desde luego creemos que son modélicos y aprendemos todos los días de ellos. Pues así que es una suerte tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros y puedes contar conmigo para lo que queráis. Muchas gracias, Isabel.